Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Definitivamente este es un mes en que hay que hablar mucho de la democracia, de la política. Miren, alguien decía, la política no es todo, pero está en todo. Pero hay que hacer buena política. Por eso he invitado a uno de los que hace buena política, Antonio Sanguino. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Ricaurte. Buenas noches para toda la teleaudiencia. Antonio Sanguino es cabeza de lista del Partido Verde en el Consejo de Bogotá, es decir, es el número 1. ¿Uno por qué? Yo he dicho que esto no me lo gané en una rifa ni en una lotería. Es el reconocimiento del partido al trabajo que hemos hecho en el Consejo de Bogotá. Mire, usted es capaz, por eso lo invito. Muchas gracias, Ricaurte. ¿Cuántos votos va a sacar? Eso, pues, es una hipótesis que uno construye. Cuando yo hacía política los calculaba. Pues por lo menos 20.000 votos debo sacar en esta elección. Qué bueno, qué bueno. Y eso será un extraordinario respaldo de la ciudadanía. Menos mal que en Bogotá no hay caciques. Sí, hay caciques. Y Sí, también hay hay indios. Pero no de esos caciques tradicionales que se encuentran en la provincia colombiana. No, yo creo que Bogotá, por fortuna, ha hecho rupturas importantes en materia de cultura política. En estos 4 años un poco volvimos a muchas de las mañas y de los vicios que pululaban cuando usted hacía política, Ricaurte, no porque usted la hiciera, sino porque a usted le tocaba enfrentarse a las grandes maquinarias políticas. Y esto se volvió de bastante color moreno. Y de verdad, años. Que me enfrenté a las maquinarias políticas y las derroté en muchas ocasiones. Eso sí. Finalmente me derrotaron, pero por fuera del combate. Así es. A ver, mi querido Antonio, empecemos por ahí. Mire, ¿cómo combatir la corrupción? Yo creo que primero hay que limpiar la competencia política. Hay que garantizar que la competencia política y la competencia electoral sea equilibrada, sea financiada por el Estado, tenga unos tiempos muy precisos para el proselitismo electoral. Pare ahí un momento, que usted ha tocado un punto muy importante. Financiada, y comparto con usted ese criterio, financiada en su totalidad por el Estado. Claro que sí. ¿Eso qué nos va a evitar entre las tantas cosas? Nos evita el desequilibrio en la competencia electoral. Uno. Que hayan unos que tengan mucha plata y otros que no tengan nada. Y no puedan competir. Segundo, nos permite evitar la infiltración de dineros ilegales en la actividad política. Así es. Tanto de los que vienen de los grupos armados ilegales, como los que vienen de los contratistas corruptos, que, como en el caso de Bogotá, sacan a sus concejales, ponen sus alcaldes y luego cobran por ventanilla. Así es, y que queden comprometidos, así sea aparentemente sanamente, los elegidos con quienes les financian las campañas para, por ejemplo, aumentar, qué sé yo, favorecerlos en materia tributaria y en tantos otros aspectos que se pueden favorecer. Si usted me lo permite, Ricaurte, ese es el trauma de nacimiento de la corrupción. Claro. La financiación no estatal de las campañas y la presencia de dineros ilícitos que alteran la competencia electoral y que secuestran al futuro elegido, tanto en un cargo de representación popular como en una corporación pública, en favor de quien financió la campaña. Por supuesto. Bueno, mire, fuera de esa idea que me parece fantástica, estamos muy de acuerdo. Lástima que no vaya a votar por usted. Pero estamos muy de acuerdo. La financiación debe ser total por el Estado, pero a ver, mínima, ¿no le parece? Claro. Mínima, porque es que ya la están exagerando. Claro a ver, sí. ¿qué se requiere en una campaña así rápidamente? Que eso son unos recursos muy pocos. Se requiere publicidad, un mínimo de publicidad. Eso, unos correos. Si el Estado garantiza además acceso a los medios de comunicación en los medios estatales y en los medios privados, obliga a los medios privados a que abran los micrófonos y las cámaras a los candidatos, claro. El Estado no va a tener que pagar esos ríos de dinero
que se gasta, que gasta cualquier candidato en una campaña. ¿Por qué hay que dar plata para transporte el día de las elecciones? ¿Qué es eso? Luego los electores no se pueden transportar por su cuenta. Sencillamente el Estado puede garantizar una tarifa diferencial o un servicio de transporte financiado por el Estado para todo el mundo, para todo el que quiera salir a votar. No se monta en el bus del candidato López o del candidato Sanguino Ramírez, ni el candidato, no, porque bueno, yo no tengo buses. Ah, correcto, muy bien. Sino que sencillamente se monta en el Transmilenio, en el transporte público, y va a su puesto de votación y vota libremente. Bueno, pero ¿por qué darle transporte ese día? ¿Por qué no se puede transportar como se transporta cualquier día? Porque bueno, supongamos que es un ejercicio democrático. Hay una cosa que también deberíamos incorporar, el voto obligatorio. Otro punto bien importante. Claro que sí. ¿Por qué? Porque con el voto obligatorio la gente tiene que salir a votar y así como están obligados a votar, entonces no pueden los políticos comprarles el voto, entregarles dádivas. Así es, Ricardo. Bueno, ¿y usted qué va a hacer para intentar que esos dos iniciativas suyas se conviertan en realidad? Pues aquí se requiere la tan aplazada reforma política que incorpore esos dos componentes. No ha sido fácil, ha sido muy difícil. Y eso que ha habido ya dos reformas políticas. Y eso que cada gobierno trae su reforma política bajo el brazo, ¿no? Ojalá la reforma política que trae debajo del brazo el gobierno del presidente Santos nos permitiera avanzar. Ya avanzamos en listas únicas, ya avanzamos en umbrales. Pero ya que toca pasamos de 80 partidos a 12 partidos. Muy bien, pero ya que toca ese punto hay que acabar con eso del voto preferente. Mire, ¿sabe cómo se acaba? Estoy de acuerdo con usted. Listas cerradas y ordenadas democráticamente por los partidos. Con consultas internas en los partidos para sacar los candidatos y que no opere el bolígrafo. Así es. Usted tiene como ideas buenas. Yo creo que son ideas democráticas que las compartimos contigo y con mucha gente en el país que sabe, muchos formadores de opinión, muchos analistas, muchos demócratas saben que todavía tenemos muchos déficits en materia de tener un sistema político moderno, democrático, igualitario, equitativo, ¿no?, que nos permita que los partidos políticos puedan competir en igualdad de condiciones. Muy bien, con usted se puede hablar de temas importantes. Mire, la descentralización en Bogotá se quedó en pañales. Así es. Usted va a salir nuevamente elegido concejal de Bogotá y con una muy buena votación. Eso por lo menos lo he percibido así. Cuénteme una cosa, ¿qué haría por la descentralización, pero en concreto? Yo creo que hay un asunto que es competencia del Congreso y por eso no voy a echar carreta, no voy a comprometerme en lo que no puedo hacer, que es la reforma del 1421, la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá. Sí, pero usted como concejal puede promocionar y promover el tema. Sí, pero la reforma del 1421 nos permitiría una reforma mucho más estructural, pero aún sin la reforma del 1421 podemos avanzar a pasos agigantados en la descentralización. Por ejemplo, nosotros tenemos que dotar de mayor capacidad técnica a las alcaldías locales. Este gobierno que termina avanzó en un decreto, el decreto 101 del año 2010, que le entrega más recursos y más facultades de contratación directa a las alcaldías locales. Pero aún así, tampoco se trata de entregar facultades y de entregar dinero a tutiplay, como dicen en la costa atlántica. Eso hay que regularlo. Sí. El candidato Enrique Peñalosa ha dicho, esos recursos del fondo... Su candidato, ¿no? Mi candidato y seguramente el próximo alcalde mayor de Bogotá. Dijéramos como el que más preparado está para gobernar esta ciudad. Claro que sí. Y él lo ha dicho con mucha razón, con muy buen argumento. La plata del Fondo de Desarrollo Local no puede servir para todo. Mejor dicho, se lo voy a decir en términos muy coloquiales, no hay cosa que le haga más daño a la descentralización que el exceso de ella, ¿no? Entonces, si usted tiene un fondo de desarrollo local en el que usted financia desde la compra de unos arreglos navideños hasta unas sudaderas para las personas de tercera edad, hasta un acueducto barrial, pues sencillamente usted le quita todos los criterios a una inversión que puede ser complementaria y bien dirigida en materia de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de las localidades. Y con eso usted además le entrega competencias a las localidades dotada de criterio
y de acompañamiento técnico. Los asuntos más complejos... Me toca hacer una pausa. Sí, déjeme termino. Los asuntos más complejos, como los acueductos o las redes de agua, por ejemplo, de servicios públicos domiciliarios, deberían estar en manos de las empresas en el nivel central que tienen las condiciones técnicas para hacer una inversión eficiente y bien hecha. ¿Es posible que el electorado el 30 de octubre le pase una especie de cuenta de cobro al Consejo de Bogotá por no haber hecho el suficiente control político y haber denunciado la corrupción galopante que nos ha tocado vivir? Antonio Sanguino es una excepción a ello porque combatió desde el primer momento ese flagelo de la corrupción. Hacemos una muy pequeña pausa, ya regresamos.